Buen día, hermanos. Dios les bendiga. Junio 4. Es solo a través del espejo de la palabra de Dios que podemos vernos tal cual somos. Y solo en su gracia encontraremos ayuda para arreglar el desastre que veamos en el reflejo. Lo he visto en sesiones de consejería una y otra vez. Tal vez era un matrimonio, una adolescente molesta, una persona soltera que no sabía qué hacer con su vida o un pastor en problemas. A pesar de las diversas circunstancias, todos compartían la misma vez. Todos pensaban que se conocían a sí mismos, pero no era así. Todos pensaban que se veían a sí mismos con precisión, pero no era así. Todos querían que estuviera de acuerdo con las impresiones que tenía sobre sí mismos, pero no podía hacerlo. Todos sufrían la misma enfermedad, pero la negaban. No me llevó mucho tiempo darme cuenta que estaba experimentando de primera mano la condición humana universal de la que habla la Biblia. Se llama ceguera espiritual. El pecado, el pecado ciega y a raíz de esto el pecado que existe dentro de mí no me permite ver con claridad. El pecado es evasivo y orgulloso. El pecado se justifica a sí mismo y culpa a otros. El pecado se expía a sí mismo y racionaliza sus errores. El pecado me permite sentirme bien con lo que Dios dice que está muy mal. La brújula personal que Dios ha puesto en cada ser humano ha sido terriblemente estropeada por el pecado. No nos conocemos lo suficientemente a nosotros mismos y no podemos vernos con la claridad necesaria para determinar qué tan bien estamos haciendo las cosas. Todos sufrimos de ceguera espiritual, pero no solo eso, también somos ciegos a nuestra ceguera. No vemos claramente, pero pensamos que sí, y no nos conocemos con precisión, pero estamos convencidos de lo contrario. Esta es la razón por la cual nos ofendemos cuando alguien señala nuestro pecado o nuestros errores. En el momento en que alguien expone nuestras faltas, comenzamos a cuestionar la confiabilidad de su juicio. Por eso, todos necesitamos ayuda. Esta ayuda es un regalo que encontramos en la palabra de Dios. La Biblia, fortalecida por el ministerio de convicción del Espíritu Santo, es el espejo más preciso de todo el universo. Si te paras frente a ella, verás cómo realmente eres. El diagnóstico preciso de la Biblia es perfecto. Y debido a que diagnostica tu verdadera condición, la palabra de Dios es capaz de darte una cura eficaz para ella. La eficacia de la cura siempre está ligada a la precisión del diagnóstico. Y esas son las buenas noticias. No tienes que temer la oscuridad que se refleja en el espejo, ya que toda esa oscuridad ha sido cubierta y derrotada por la poderosa gracia de la muerte y resurrección de Cristo. Esa gracia es tuya hoy. Para profundizar y ser alentados, Hebreos 3, del 12 al 13. Gracias, Tita. Bueno, familia, buenos días, Dios les bendiga. Todos los que se acaban de conectar. Esta mañana, nuestro buen Dios nos regala un devocional que realmente va a llegar a lo más profundo de nuestra alma, porque ese era el propósito de Dios cuando inspira al apóstol Pablo a que le escriba la carta a los hebreos. La carta a los hebreos vemos una iglesia o un creyente que se está deslizando, que se está apartando del Dios vivo. Pero también vemos a un Cristo resucitado en gloria y en poder y en majestad, abriendo los cielos, presentando ante el Padre como sumo sacerdote, intercediendo por nosotros, abriendo camino para nosotros. Y ahí la palabra del Señor va a exponer la ceguera espiritual de nuestra alma. Mire cómo empieza el texto que nos da para profundizar. Mirad, presten atención, o sea, estén atentos, hermano, que no haya ninguno de vosotros, perdón, que ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortados los unos a los otros, cada día entre tanto se dice
hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño y el pecado. Y esto es una advertencia del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Presten atención, estén atentos. Pero ¿qué sucede, mis hermanos? La iglesia contemporánea, es decir, nosotros, no la iglesia primitiva, nosotros, está sufriendo una epidemia de ceguera espiritual y es autoinducida. Y la mayoría ni siquiera se da cuenta. Y vamos a la iglesia y leemos la Biblia y estamos en los devocionales y creemos que estamos adorando a Dios. Pero la realidad es otra. El autor de Hebreos, que es el apóstol Pablo, como les decía inicialmente, escribe bajo la inspiración del Espíritu Santo para una iglesia que enfrentaba un peligro muy específico, el peligro de apartarse del Dios vivo sin siquiera darse cuenta. Como les decía, pues usted que la carta a los Hebreos, el capítulo 2, está hablando de una iglesia que se deslizaba pero no se estaba dando cuenta. Y ese mismo peligro acecha hoy la iglesia, pero con un disfraz más sofisticado. En el primer siglo, mis hermanos, la iglesia tenía persecución romana y los mismos judíos. En este siglo XXI tiene algo más sutil, por eso es más peligroso, espejismo. El mundo ha vendido a la iglesia un evangelio de autoayuda, de prosperidad, de sentimentalismo, de entretenimiento sagrado, de lo que llamamos también relativismo disfrazado de gracia, es decir, zonas grises. Ya la verdad de Dios absoluta no es absoluta para nosotros. Podemos negociar la santidad, podemos negociar la obediencia y creemos que estamos bien con Dios. Eso es lo que llama el relativismo disfrazado de gracia. Y la iglesia, mis hermanos, ha comprado el producto, pero no se ha dado cuenta de que el producto es veneno. El devocional que leyó nuestra hermana Tita dice algo tremendo. El pecado me permite sentirme bien con lo que Dios dice que está muy mal. Fuerte eso, ¿no? El pecado me permite sentirme bien con lo que Dios dice que está muy mal. Y esto es grave. El pecado, mis hermanos, tiene la capacidad de programar nuestra conciencia para que llames bien al mal y al mal bien. Y esto es exactamente lo que denuncia, mis hermanos, Isaías en el capítulo 5, versículo 20. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Y eso está pasando en la iglesia, hermano. Ya la santidad de Dios es negociable. Incluso muchos pueden pensar de que la santidad de Dios es obsoleta o que ya no la necesitamos. ¿Y qué dice el Señor? Sed santos porque yo soy santo en toda vuestra manera de vivir. Pero hemos perdido el asombro por el sacrificio de Cristo, como oraba nuestra hermanita Nancy. Hemos perdido esa verdad tan gloriosa. Motivaba a Pablo y la iglesia primitiva a morir por Cristo, sin importar lo que en la muerte que iban a tener o lo que tenían que abandonar. Pero tenemos una iglesia acomodada, tibia, viviendo en la parte relativa, es decir, en negociar. Y eso no es cristianismo, mis hermanos. Y estamos ciegos. Y el pecado no nos deja ver eso. ¿Por qué? Porque el pecado ha mimetizado esa verdad con religiosidad. Y lo más aterrador de esto, mis hermanos, cuando estamos en ese estado, no lo sabemos. Por eso el escritor Hebreos usa un imperativo muy fuerte. Mirad, hermano. La palabra mirad en hebreo, que habla aquí el escritor Pablo, es un mandato militar. Significa mantengan los ojos abiertos, estén alerta, estén en un estado de alerta máxima. ¿Por qué? Porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Con qué? Con las artimañas del error, seduciendo, atrayendo. ¿Y por qué tanta urgencia? Porque la ceguera espiritual no duele, no tiene síntomas evidentes. Mis hermanos, no te pide ir a la iglesia a orar, diezmar. Y escucha esto, este pecado no te pide a la iglesia ir a orar, diezmar o incluso predicar.
pero te está llevando directamente al despeñadero de la apostasía, porque ese era el peligro de la iglesia primitiva, apostatar de la fe. Muchos de los creyentes de esa época estaban siendo tentados a acomodarse al mundo, a las reglas y normas del imperio, y al volver al judaísmo, a las obras de la ley. Y había otra doctrina que era el gnosticismo en sus inicios. Hoy, mis hermanos, con la autoridad de la palabra de Dios, inspirado por el Espíritu Santo en este momento, porque aquí está hablando el Señor, no está hablando Eduardo, ni el pastor Eduardo, sino Dios a través de su palabra. Hoy la palabra nos va a confrontar a todos esta ceguera. Hermanos, y sé que muchos de nosotros estamos cómodos, sintiendo de que esto no es para mí, sino para el que no se conectó hoy, o para otra iglesia. Hermanos, somos nosotros. El Señor dijo en Juan 9:39, para juicio he venido a este mundo, para que los que no vean, para el que no ve, vean, y para que los que no ven sean cegados. Miremos entonces la naturaleza de la ceguera espiritual. Mirad, hermanos, que no sea alguno de vosotros que haya un corazón malo e incredulidad. Hermanos, conocemos con lo básico. Empecemos con lo básico. El texto dice que existe algo llamado el corazón malo e incredulidad. Cuando Pablo usa esta palabra, hermanos, no se dirige a incrédulos, se dirige a miembros de la iglesia. Gente que estaba bautizada, gente que confesaba a Cristo, gente que participaba en la comunión y sin embargo les advierte dentro de ese mismo grupo pueden haber personas con un corazón malo. Y alguno puede estar aquí. O muchos de nosotros podemos estar así con un corazón malo. La palabra griega para malo es ponera. Y no es una maldad activa, mis hermanos, y violenta. Es una maldad engañosa, corrupta, que opera bajo la apariencia de bondad. Jesús mismo usó esta palabra en Mateo 7:17, cuando habla del árbol malo, que da frutos malos. Es un corazón que parece bueno por fuera, religioso, devoto, activo en la iglesia, pero por dentro está podrido por la incredulidad. Y miren esto, mis hermanos, el corazón malo no es el que duda intelectualmente, no es el que tiene preguntas sobre la Biblia. No, la palabra incredulidad aquí es apistías, que es un rechazo activo a confiar en Dios. Y esto es determinante, un rechazo activo a confiar en Dios. Decimos que creemos en Dios, pero no confiamos en Dios. Entonces, como no confiamos en Dios, no obedecemos a Dios ni dependemos de Dios, pero decimos que creemos en Dios. Hermanos, es tener suficiente información de la verdad, pero negarse a someterse a ella. Es el corazón que dice, sí, Señor, con los labios, pero vive como si Él no existiera. Y es exactamente lo que el devocional describe cuando dice, el pecado es evasivo y orgulloso. El pecado se justifica a sí mismo y culpa a otro. Aquí estamos todos nosotros. Este es el corazón malo. Nunca dice soy malo. Siempre dice tú no me entiendes. Dios conoce mi corazón. La gracia cubre esto. Hermanos, es cierto, la gracia cubre eso. Pero la gracia genuina produce arrepentimiento, no excusas. ¿Hasta cuándo vas a poner excusas para hacer lo que tienes que hacer? O lo que tenemos que hacer. Yo quiero que hagamos un alto aquí, hermano. ¿Reconoces eso en tu propia vida? Hay áreas donde tú y yo sabemos lo que Dios dice, pero hemos encontrado una forma de justificar mi desobediencia. Hermanos, Dios nos ha llamado a la libertad en Cristo, a lo que en realidad es la mundanalidad, pero nosotros no queremos entender. Estamos ciegos, acomodados, seducidos. Dios nos ha llamado a estar en paz. ¿Estás en paz? ¿Realmente estás en paz con Dios y con tu prójimo? Hermanos, así es, y es una verdad. Estamos sufriendo de ceguera espiritual. Y el espejo de la palabra está enfrente de nosotros hoy para mostrar esa verdad. Miremos el proceso de esa ceguera, lo que vamos a llamar apostasía, que os lleve a apartaros del Dios vivo. Y aquí está el resultado final de ese corazón malo.
apartarse del Dios vivo. Ese apartar es un proceso continuo, no es de la noche a la mañana. La apostasía no aparece hoy de inmediato, no. La apostasía no es un veneno repentino, mis hermanos, que te mata. No es que un día alguien se levanta y dice, hoy dejaré de creer en Cristo. No, la apostasía es un deslizamiento gradual, imperceptible. Y es la imagen que usa Pablo en Hebreos capítulo 2. Es como un barco que se aleja lentamente del muelle sin que los pasajeros sientan el movimiento. Y es lo que expresa Pablo en Hebreos 12, 1 al 2. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Aquí está la palabra deslizar. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Y qué es descuidar la salvación? Lo que hemos oído, lo que hemos creído de Jesucristo. Cuando tú te apartas de la palabra, te apartas de Cristo. Y eso es lo que está diciendo el escritor de Hebreos. Por tanto, está conectando el capítulo 1. ¿Y cómo empieza el capítulo 1? Dios habiendo hablado de muchas maneras y muchas formas en los tiempos antiguos, por medio de los ángeles y los profetas, en este tiempo postero, ha hablado por su Hijo. Hermanos, no desechemos a Cristo, aunque digamos que adoramos a Dios. El devocional lo describe con precisión, mis hermanos. El pecado ciega y a raíz de esto, el pecado que existe dentro de ti, dentro de mí, no me permite ver con claridad. Hermanos, nosotros no estamos viendo que estamos apartándonos, porque el pecado ha nublado nuestra vista. Y cada paso que da lejos de Dios, lo da pensando de que está yendo hacia algo mejor. Y eso es una mentira. Hermanos, y mira lo que dice Pablo, el Dios vivo. Porque Pablo enfatiza que Dios está vivo, mis hermanos. Recordemos lo que dijo Elías a Acab. Vive Jehová, en cuya presencia estoy. Dios no está muerto, mis hermanos. Dios es el mismo ayer, hoy, siempre. Es el mismo en el Antiguo Testamento, que hacía llover fuego del cielo. Y lloverá fuego del cielo en un tiempo. Y ese tiempo no está lejos. Y recuerde que el juicio comienza por la casa. Si dice que el justo con dificultad se salva, ¿cuánto será el impío? Y el Señor está limpiando su casa todos los días. Todos los días Él está haciendo aseo en nuestro corazón a través del devocional y el devocional que ustedes tienen en sus casas. Cada uno de ustedes de una manera individual o familiar. Pero está limpiando su casa. ¿Realmente está limpiando tu vida? ¿Realmente estamos haciendo lo que Dios manda cada vez que nos habla? El corazón malo, mis hermanos, quiere un Dios que está en el cielo, pero que no intervenga en mi vida. Quiere un Dios que perdone, pero que no me corrija ni me discipline. Quiere un Dios que bendiga, pero que no me transforme. Pero el Dios, el Todopoderoso, el Santo Israel, está vivo. ¿Y por qué está vivo? Su palabra es viva y eficaz. Y el mismo que el escritor de Hebreos, miren lo que está hablando, esto está continuo. En el capítulo 3, ¿de qué está hablando? Está poniendo como ejemplo al pueblo de Israel. Un pueblo que empieza a Dios diciendo, si escuchares hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como el tiempo de la provocación. Cuando este pueblo me tentó por 40 años, viendo señales y prodigios, y aún así no habían conocido mis caminos y andaban vagando en su corazón. Y luego les dice en el capítulo 4, procuremos pues entrar en aquel reposo. ¿Para qué reposo? Cristo era nuestro reposo. Cristo era nuestra tierra prometida. Cristo es nuestro Shabbat. Para que ninguno caiga en semejante de ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada fila, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Ese es el espejo. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel
de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todos daremos cuentas delante de Dios. Ruego a Dios que todos los que estamos aquí lo hagamos de la mano del Señor Jesucristo, no sin ella. Porque si no es de la mano del Señor Jesucristo, no queda sino horrenda expectación. Y ya saben lo que sigue de ahí en adelante. Hermanos, ¿y por qué está vivo? Su espíritu convence, confronta y no nos deja en paz. Hermanos, el Señor no nos deja en paz a través de su Espíritu Santo. Él no permite que nosotros nos extraviemos. Por eso usted todos los días está incesante. Vuélvete a mí, vuélvete a mí. Hermanos, el endurecimiento progresivo está pasando quizás en tu vida. Y no basta con apartarse de una vez. Se va endureciendo tu corazón para no oír la voz de Dios que llama. Bueno, si quiero ser muy claro, porque esto es pastoralmente crucial. Un verdadero cristiano no puede apostatar finalmente. Los que se apartan por completo muestran que nunca fueron verdaderamente salvos. Como dice 1 Juan 2, 18 al 20. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora ha surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Hermanos, pero un verdadero cristiano sí se puede desviar, claro que sí. Sí puede enfriarse, claro que sí. Sí puede vivir un estado de ceguera temporal, claro que sí. Donde su testimonio se destruye y su comunión con Dios se interrumpe, claro que sí. Y para esos, el escritor advierte con urgencia, mirad, no sea que, mirad, no sea que, hermanos, es una advertencia para los genuinos creyentes, para que no se engañen a sí mismos ni se endurezcan. Hermanos, si nosotros somos salvos, el espejo de la palabra debe doler nuestro corazón, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Y si usted puede leer este devocional de esta mañana, que hemos leído y que hemos escuchado, sin ninguna incomodidad, sin sentir el más mínimo cosquilleo o sentimiento de convicción, hermano, examina. Examínate realmente si estás en Cristo. Como dice 2 Corintios 3 de 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos de que estéis, ¿qué? Reprobados. Hermanos, si la palabra del Señor no hace temblar tu corazón, si realmente eso no está pasando en tu vida, tienes un problema muy grave, pero muy grave. ¿Por qué? Porque crees que estás bien. Estás en la posición de Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Miremos el mecanismo del engaño, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y aquí está el corazón del problema, el engaño del pecado. Hermanos, el pecado no se presenta a ustedes ni a mí como un monstruo feo. Si lo hiciere, nosotros huiríamos. El pecado se presenta como ángel de luz, como dice 2 Corintios 11:14. Se disfraza de bendición, de necesidad legítima, de libertad, de amor propio. ¿Qué dice el devocional? La brújula personal que Dios ha puesto en cada ser humano ha sido terriblemente estropeada por el pecado. ¿Y sabe lo que eso significa? Significa que tú y yo no podemos confiar en nuestra propia conciencia para guiarnos, es decir, nuestro corazón. Engañoso es el corazón del hombre. Nuestra conciencia ha sido dañada por el pecado. Puede aprobar lo que Dios condena. Puede condenar lo que Dios aprueba. Por eso, la Iglesia Reformada histórica siempre ha rechazado la idea de que la conciencia individual es la autoridad final. No, la única autoridad es solo Escritura, la palabra del Señor. Y el mecanismo del engaño es este: el pecado le promete algo que no puede dar.
Promete felicidad, pero da esclavitud. Promete libertad, mis hermanos, pero da adicción. Promete realización, pero da vacío. Y mientras tú y yo perseguimos esas promesas falsas, nuestro corazón se endurece. La palabra griega para endurecer es la misma palabra que se usa para describir el corazón de Faraón cuando Dios envió a las plagas. El Faraón vio milagros, vio juicios, vio la mano de Dios, pero su corazón se endureció hasta el punto de que Dios lo entregó a sus deseos. Es decir, endureció el corazón de Faraón, es lo que quiere decir eso. Dios entregó a ese hombre ya sus pasiones. Y ese endurecimiento fue simultáneamente el juicio de Dios de la responsabilidad de Faraón. Cuando Dios entrega a un hombre o a una generación a sus pecados, a la dureza del corazón, es un juicio previo. Recordemos a Romanos 1, 24 al 28, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Mire, Dios los entregó, los dejó. Eso es endurecer el corazón. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres dejaron el uso natural de la mujer y se encendieron sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo retribución de su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Esto es un juicio. Esto es un juicio de Dios. Cuando eso pasa en un pueblo, en una nación, Dios está ejecutando un juicio. Mire, hermano, entonces la urgencia hoy de Hebreos capítulo 3. Es la ventana abierta, pero esa ventana no estará abierta para siempre. Hay un punto y no sabemos dónde está. Cuando el Cristo nos llame, cuando vengan por nosotros. Hermanos, endurecer tanto el corazón y no puede responder a la luz. Romanos 2, 4 al 5 dice, o menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Hermanos, el Espíritu Santo nos está guiando al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Bueno, la paciencia de Dios tiene un propósito, llevarnos al arrepentimiento. Hermanos, si nosotros usamos la paciencia de Dios como excusa para seguir en el pecado, estamos atesorando ira y un día llegará el día la ira de Dios. No es la única cura. La exhortación diaria en el espejo de la palabra de Dios. Antes exhortados los unos a los otros cada día mientras aún se dice hoy. Y ahora llegamos a la solución, mis hermanos. Y quiero que noten algo, que no es individualista. El escritor no dice cada uno exhórtese a sí mismo. No, porque estamos ciegos. Aunque eso es necesario, tenemos que examinarnos a nosotros mismos. La exhortación personal es insuficiente porque el engaño, el pecado le impide vernos a sí mismos con claridad. Nosotros necesitamos a otros que nos digan la verdad, pero cuando nos dicen la verdad nos ofendemos. Cuando nuestra esposa, cuando nuestro esposo nos dice, esposo, esposa, esposo, mira, no actúes así, es incorrecto. Y discutimos con ella. Nos está estorbando el pecado y nos está ayudando a santificarnos y no queremos ver que es un medio de gracia. Y viceversa. O un hermano en la iglesia, o el pastor el domingo, o todos los días en el devocional. Hermanos, la palabra es hermosa, porque cuando está diciendo, cuando exhórtense los unos a los otros, esta es una palabra que tiene como base que es paracaleite, y es donde viene la raíz de la palabra paracletos. El consolador, el Espíritu Santo, significa llamar a un lado de uno, es alentar, advertir, confrontar con amor. Eso es lo que tenemos que hacer, confrontar con amor. Es lo que hace el Señor todos los días a través del devocional. Recordemos a Pablo cuando confrontó a Pedro en Gálatas 2, 11 al 14. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes de que viniesen algunos de parte de los Jacobo, comían con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba.
porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y es una palabra que incluye, mis hermanos, ese exhortarse los unos a los otros. Está incluyendo ternura, pero también firmeza. Es el amor que no puede quedarse callado, viendo un hermano caminar hacia el precipicio, pero quizás ya no nos importa exhortar a un hermano, a una hermana, o exhortar en amor al esposo o a la esposa, con mansedumbre y humildad, teniéndonos en cuenta nosotros mismos, porque en cualquier momento podemos estar en esa posición. Y dice cada día, no es cada domingo, no es cuando haya una crisis, es cada día. ¿Por qué? Porque el endurecimiento ocurre cada día, el engaño y el pecado opera cada día, la ceguera espiritual avanza cada día. Hermanos, si no nos exponemos a hablar de la palabra en comunidad, tenemos un problema. Por eso es que el escritor de Hebreos en el capítulo 10 dice: no deben congregarse como algunos tienen por costumbre, porque se necesita el compañerismo en la iglesia. El devocional dice: la Biblia, fortalecida por el ministerio de la convicción del Espíritu Santo, es el espejo más preciso de todo el universo. Si te paras frente a ella, te verás como realmente eres. Y eso es correcto, mis hermanos. Pero Pablo añade una capa más. Tú y yo necesitamos de que otros nos ayuden a pararse frente a ese espejo, porque es muy fácil leer la Biblia con anteojeras. Es muy fácil leer el devocional o escuchar el devocional y aplicar el mensaje a otra persona, no para mí. Bueno, la exhortación comunitaria rompe ese mecanismo de autodefensa. Mis queridos hermanos, esto significa que una iglesia donde no hay exhortación mutua es una iglesia que se está fomentando la ceguera espiritual. Hermanos, déjame decirte algo sobre la exhortación. La exhortación genuina no es ser un policía del Espíritu Santo que anda buscando faltas en otros. Es, en cambio, mis hermanos, el amor práctico que sabe de que la peor forma de amar a alguien es dejarlo en su pecado. El escritor Ezequiel dice que si el atalaya ve venir al enemigo y no avisa a la gente, la sangre de ese hombre o de ese pueblo cae en sus manos. Pero también Proverbios 27, 5, 6 dice: mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Hermanos, si tú amas a tu hermano, si tú amas a tu esposa, si tú amas a tus hijos, hermanos, suéltalos. No los humilles, no la humilles, no lo humilles, sino para restaurar. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espiritual, restaurarle con espíritu de mansedumbre. La exhortación es una obra de restauración, mis hermanos. Es una obra de restauración. Y tengamos en cuenta eso, mis hermanos. No nos quedemos ahí a mitad de camino. No nos quedemos a mitad de camino, mis hermanos, porque realmente estamos pecando contra Dios y contra nuestro hermano, nuestra esposa, nuestro esposo. No es que no le digo nada porque vamos a discutir. Hagámoslo en el Espíritu. Oremos primero, que sea el Espíritu Santo obrando en él o en ella. ¿Cuál es la base de la esperanza entonces? Cristo es el espejo y la cura. Y ahora, después de todo esto de advertencias, mis hermanos, quiero llevarnos a la esperanza. Porque el mismo Dios que nos da el espejo, que muestra nuestro pecado, nos da la cura para ese pecado, la cura de Jesucristo. El devocional expresa maravillosamente, mis hermanos, con lo que dio nuestra hermana Tita. No tienes que temer la oscuridad que se refleja en el espejo, ya que toda esa oscuridad ha sido cubierta y derrotada por la poderosa gracia de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ¿por qué podemos mirarnos al espejo de la palabra sin desesperarnos? Porque el espejo no es el juez. El espejo es el médico que muestra la enfermedad para poder aplicar la cura. La ley de Dios es el espejo que muestra nuestro pecado, pero el evangelio de Cristo es la cirugía que extirpa el pecado. Como dice Romanos 3:20,
Por las obras de la ley ninguno ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley no salva, la ley muestra la necesidad de un Salvador, y ese Salvador es Jesucristo. Cristo es la palabra hecha carne. Cuando tú y yo miramos las Escrituras, miramos a Cristo. Y cuando miras a Cristo, ves dos cosas simultáneas. Ves la perfección que tú y yo no tenemos. Vemos el amor que ofrece esa perfección como un regalo. La cruz es el único lugar donde el espejo deja de acusarnos. Porque en la cruz Cristo se paró frente al espejo de la justicia divina por nosotros. Vio su pecado, vio su ceguera, vio tu orgullo, vio tu justificación. Y en lugar de huir, la cargó toda sobre sus hombros y dijo, consumado es. La deuda es pagada. La ceguera puede ser cruda, mis hermanos. El corazón endurecido puede ser reemplazado por un corazón de carne, como lo hizo el Señor. Hermanos, la resurrección es la garantía de que el poder que venció el pecado y la muerte ahora vive en ti y en mí. Como dice Romanos 6:4. Fuimos sepultados con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. La vida nueva tiene ojos nuevos, mis hermanos. Ojos que pueden verse a sí mismos con claridad. Ojos que pueden recibir la exhortación sin ofenderse. Ojos que corren hacia la luz, aunque duela, porque sabe que la luz es vida. Mis hermanos, puedes recibir corrección de otro hermano o hermana sin ofenderte. Jesús dijo en Mateo 5:23 al 24, si alguien tiene algo contra usted, deberá reconciliarse. Pero la prueba más profunda es si usted puede recibir a alguien que viene a decir, hermano, has pecado. Si nuestra primera reacción es enojo, defensa o cambiar el tema, es muy probable que esté sufriendo de ceguera espiritual. Lees la Biblia esperando ser confrontado. El devocional lo dice. Todos pensaban de que se conocían a sí mismos, pero no era así. Leemos las Escrituras con un corazón abierto a que Dios nos muestre áreas de desobediencia. Como decía David, Señor, crea un espíritu nuevo en mí. Señor, examíname de los pecados que me son ocultos. Hemos normalizado el pecado. Piensa en su vida diaria. No, piensa en tu vida diaria. Hay algo que tú y yo hacemos regularmente, sabiendo de que está mal, pero no nos importa. Chisme, impureza en tu teléfono, actitudes de amargura hacia tu esposo o tu esposa, tus hijos, tus hermanos, avaricia, orgullo espiritual, endurecimiento. Mis hermanos, siempre comienza con normalizar el pecado. Hermanos, hoy es el día. Como dice el escritor de Hebreos, si escuchares hoy tu voz del Espíritu Santo, no endurezca vuestros corazones como el día de la provocación. Este ha sido el devocional del día de hoy, mis hermanos. Vengamos a Cristo. Todos vengamos a Cristo para decir pronto y oportuno socorro. Vamos a orar.